Buenas. Bueno, hoy vamos a ver los dos problemas de inducción y vamos a ver las preguntas tipos que suelen caer, ¿vale? Que ya más o menos las sabemos. Tendríamos problema de teoría sobre espiras e imanes, que ya hemos visto unos cuantos problemas. Problema de teoría de hilos conductores paralelos. Y aquí entra también la explicación de la fuerza magnética entre esos hilos conductores, ¿vale? Y tendríamos que saber la fórmula del campo magnético en hilos conductores y también la fórmula de la fuerza magnética entre esos hilos, ¿vale? Luego también el cálculo del flujo magnético y la teoría y también entra en la práctica realmente la ley de Faraday-Lenz para calcular la fuerza electromotriz o ley de Faraday-Henry-Lenz, ¿vale? Vale, vamos a ver el primer problema y nos dice una espira circular por la que circula una cierta intensidad de corriente se encuentra en reposo en el plano XY. Otra espira circular situada en el mismo plano XY se acerca con velocidad constante. Justifique si se inducirá una corriente eléctrica en la espira en movimiento y, en caso afirmativo, explique cuál será la dirección y sentido de la misma. Repita los razonamientos para el caso en el que la espira en movimiento se aleje de la espira en reposo. Vale, vamos a ir dibujando lo que nos han dicho. Vale, tenemos una espira circular por la que circula una cierta intensidad de corriente se encuentra en reposo en el plano XY. Vamos a dibujar el plano XY. Aquí estaría el eje Y, X y Z. Vale, yo voy a dibujar la espira en reposo aquí, ¿vale? Y la que se acerca la voy a dibujar para allá. Pero vosotros lo podéis dibujar como queráis, ¿vale? No hace falta que tenga que ser así. Esta para mí va a estar en reposo, le voy a llamar R, ¿vale? De reposo. Y esta va a estar en movimiento, la voy a llamar M. Esta se acercaba con velocidad constante. Vale. En la espira en la que estaba en reposo dice que circula una cierta intensidad de corriente. Por lo tanto, vamos a dibujar la intensidad de corriente, por ejemplo, para allá. ¿Vale? Vale, si la intensidad de corriente va para allá, iría así de esta forma. Con la regla de la mano derecha podemos saber el sentido del campo magnético, ¿vale? Entonces, si va para allá, en este caso, ¿vale? Esta parte de aquí, tenemos que por aquí el campo va a ser entrante y por esta parte va a ser saliente, ¿vale? Entonces, si aquí es entrante, lo voy a dibujar así. Vale, y saliente, así. Saliente sería en toda esta parte, ¿vale? Porque si ahora yo, por ejemplo, miras el campo aquí, pues va así y esto va de esta manera, ¿vale? Entrante y saliente por esta parte. Igual que aquí. Aquí sería para abajo, estoy tapando con la luz, para abajo y aquí entrante y saliente por esta parte. Vale, lo que pasa es que lo que nos interesa más es esta parte. Esto lo voy a retintar un poquillo más para que se vea. Vale, entonces, si os fijáis, yo lo he dibujado hasta aquí. Entonces, en esta parte, ahora mismo no hay ninguna línea de campo entrante. O sea, no hay ni entrante ni saliente, no hay ninguna línea de campo, ¿vale? Entonces, nos pregunta si se va a inducir intensidad de corriente y su dirección y sentido. Y nos lo pregunta para dos casos, ¿vale? Tanto si se acerca como si se aleja, ¿vale? Vale, entonces ya hemos dicho que aquí ahora mismo no hay ninguna línea de campo, pues vamos a dibujar si se acerca, ¿vale? Entonces, primer caso, se acerca M a R, ¿vale? Vale, entonces vamos a dibujarlo para verlo un poquillo mejor. Tenemos aquí R y el sentido de la corriente va para allá. Aquí es entrante. Voy a dibujar esta parte nada más, ¿vale? Y aquí es saliente, ¿vale? Entonces, si se acerca la espira, ahora imaginad que está aquí, ¿vale? Esta es R y esta es M.
Si os fijáis, hemos pasado de que no hubiese ninguna línea de campo a que sí que hay, ¿vale? Entonces, en este caso, aumenta el flujo magnético al aumentar el número de líneas de campo en la espiral M. Vamos a ir escribiéndolo, ¿vale? Al aumentar el número de líneas de campo magnético en M, aumenta el flujo magnético. Por lo que se induce una corriente cuyo sentido se opone a ese aumento del flujo magnético, ¿vale? Esto era lo de la, o sea, cuando decíamos que se opone, esto era lo de la ley de Lenz, ¿vale? Que teníamos la ley de Faraday y Henry Lenz era que la fuerza electromotriz inducida era igual a menos la variación del flujo magnético respecto del tiempo, ¿no? Pues este menos es lo de se opone. Ay, perdón, que no lo habéis visto. Vale, es decir, tenemos que al aumentar el número de líneas de campo, ¿vale? De campo magnético en M, aumenta el flujo magnético, por lo que se induce una corriente cuyo sentido se opone a ese aumento. Vale, entonces, si se va a inducir una corriente, ¿vale? Que era lo que nos preguntaba al principio, si se inducía una corriente, ya tenemos que decir dirección y sentido. Vale, mirad, si aquí tenemos que hay líneas salientes, o sea, cada vez, si se va acercando más, va a haber más número de líneas salientes, ¿no? O sea, más líneas para acá. Entonces, lo que el sentido de la corriente inducida se opone a ese aumento. Por lo tanto, va a hacer, o sea, se va a generar un campo magnético que se oponga al movimiento, que será hacia adentro, ¿vale? Si es hacia adentro, iría en este sentido, ¿vale? Entonces, la corriente inducida va a ser así. Vale, entonces, o sea, la dirección, ponemos, espérate, vamos a ver cómo lo preguntaba. Justifique si se inducirá corriente, vale, se induce corriente eléctrica en M. Su dirección es en sentido, o sea, vale, su dirección y sentido es horario, como el de R. Si os fijáis, las dos tienen la misma dirección y sentido, ¿vale? Vale, vamos a ver ahora el caso en el que se aleja. Vale, digamos que ahora está así, pues ahora se va a alejar. Entonces, segundo caso, se aleja. Vale. Tenemos entonces nuestra espira R. Vale, y ahora voy a dibujar la espira M un poquito más para la izquierda, ¿vale? Vale, entonces, antes digamos que estaba un poquito más para acá. Conforme nos vayamos moviendo hacia la izquierda va a haber una disminución del número de líneas de campo magnético. Entonces, al alejarse, hay disminución del número de líneas
de campo magnético, por lo que hay disminución del flujo magnético. Vale, si hay disminución del flujo magnético, se va a inducir una corriente que se oponga al movimiento, ¿vale? ¿Cómo? Se induce una corriente que se opone a dicha disminución. Vale, entonces, si cada vez hay menos líneas salientes, lo que va a hacer la espira es que haya más líneas salientes, ¿vale? Para oponerse a esa disminución de las líneas que son salientes. Entonces, en este caso, va a intentar que haya cada vez más líneas salientes, por lo tanto va a ir en este sentido, ¿vale? Por lo tanto, la corriente inducida se induce corriente eléctrica y su dirección y sentido es antihorario, como opuesto al de R. ¿Vale? Ya os digo que esto lo podéis hacer vosotros como queráis. Si queréis poner incluso a ver, aquí no lo he puesto la. Si queréis cambiarle, ponéis aquí la que esté en reposo y le acercáis la que esté en movimiento por la derecha. Eso lo podéis hacer como queráis, os tiene que salir lo mismo, ¿vale? Vale, vamos ahora entonces con el apartado B, que nos dice: una espira circular de 5 centímetros de radio se encuentra situada en el plano XY. En esa región del espacio existe un campo magnético dirigido en la dirección positiva del eje Z. Si en el instante inicial el valor del campo es de 5 tesla y a los 15 segundos se ha reducido linealmente a 1 tesla, calcule el cambio de flujo magnético producido en la espira en ese tiempo. Vale. Segundo, la fuerza electromotriz inducida. Y tercero, la intensidad de corriente que circula por ella si la espira tiene una resistencia de 0,5 ohmios. Vale, pues vamos a ir apuntando las cosas. Vale, una espira circular de 5 centímetros de radio. Vale, 5 centímetros de radio lo pasamos a metro en el sistema internacional, 0,05 metros. Situada en el plano XY. Vale, pues lo mismo. Y X, y ahí tenemos la espira. En esa región del espacio existe un campo magnético dirigido en la dirección positiva del eje Z. Vale, el eje Z va así. Entonces, si nos dice que hay un campo magnético dirigido en la dirección del eje Z y encima positivo, es que el campo magnético va para acá. O sea, sería saliente, ¿vale? Saliente. Exacto, sí, saliente. Lo vamos a dibujar entonces así. Vale, ya os digo, este es el campo saliente, no es el campo que se genera en la espira, ¿vale? Sino el campo que existe. Entonces, B es igual a 5 tesla. Y eso en el instante inicial es igual, en t igual a 0 segundos. Pero luego nos dice, si en el instante inicial el valor del campo es de 5 tesla, que es lo que acabamos de tomar aquí la nota, y a los 15 segundos se ha reducido linealmente a 1 tesla. Vale, entonces, a los 15 segundos el campo magnético será 1 tesla. Calcule el cambio de flujo magnético producido en la espira en ese tiempo. Vale, tenemos que calcular la variación del flujo magnético. En el segundo apartado, la fuerza electromotriz inducida. Y en el tercer apartado, la intensidad de corriente. Vale, pues vamos allá entonces. Vale, teníamos que el flujo magnético es igual a la integral del producto
escalar del campo magnético por el vector superficie. En este caso, bueno, aquí es que varía la verdad, pero vamos a imaginar que esto fuese constante, ¿vale? Si es constante lo podemos sacar, o sea, tendríamos, el producto escalar sería campo magnético por S por el coseno del ángulo que forman, que en este caso sería 0, ¿vale? Porque tienen el mismo, o sea, el vector superficie iría en la misma dirección que el campo magnético. Entonces, esto sería 1 y vamos a suponer que es constante, ¿vale? Entonces nos quedaría campo magnético por la superficie. Vale, vamos a calcular el campo magnético a los 0 segundos. Que este va a ser el campo magnético inicial, ¿vale? Voy a poner aquí una I. Vale, esto sería entonces campo magnético por la superficie. El campo magnético en este caso sería los 5 tesla por la superficie, que sería pi por r al cuadrado. El radio lo teníamos de antes, ¿vale? 0,05 metros al cuadrado. Vale, vamos a calcular esto. Sería 5 por pi por 0,05 al cuadrado. Vale, 0,039. 0,039 Weber. Y ahora, flujo magnético final, que es a los 15 segundos. Tenemos entonces, el campo magnético sería un tesla por la superficie, que eso no varía. Pi por 0,05 metros cuadrados. Vale, ya he puesto aquí, lo pongo así. Y ahora vamos a calcular eso. Sería pi por 0,05 cuadrado. Pues 7, no sé si lo veis ahí, 7,85 por 10 elevado a menos 3. Weber también. Entonces, la variación del flujo magnético sería el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial. Entonces tenemos el final, que es 7,85 por 10 elevado a menos 3 menos el inicial, que es 0,039. Y estos son Weber. Vale, aquí ya tenía el campo magnético final, pues le restamos el inicial. Quizá tendría que haber cogido aquí más decimales, pero bueno, no, yo creo que nos saldrá más o menos bien. Vale, menos 0,031. Menos 0,031 Weber. Vale, y esto es la variación. Bueno, pues aquí en el enunciado ponía cambio, ¿vale? De flujo magnético en la espira. Vale, segundo apartado. Nos decía que calculásemos la fuerza electromotriz. Vale, la fuerza electromotriz la calculábamos mediante la ley de Faraday y Henry Lenz, que era, en vez de ponerlo con diferencial, como he puesto aquí, variación, voy a ponerlo así, ¿vale? Variación del flujo magnético respecto a la variación del tiempo. Entonces tenemos menos la variación del flujo magnético, que es menos 0,031, partido la variación de tiempo, que será 15 menos 0 segundos, pues van a ser los 15 segundos. Vale, entonces, aquí ya tenía los 0,031, ya simplemente lo divido entre 15 y le voy a cambiar el signo, ¿vale? Porque tenemos aquí este, pues 2,08 por 10 elevado a menos 3. 2,08 por 10 elevado a menos 3. Vale, como es la fuerza electromotriz, serían voltios. Vale, es la FEM inducida. Y por último nos pedía la intensidad. Para la intensidad, pues mediante la ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. La resistencia nos la daban, que no lo he apuntado,
pero ahora 0,5 ohmios. Entonces despejamos de aquí la intensidad. Ya tenemos la fuerza electromóvil inducida que la acabamos de calcular, partido los 0,5 ohmios. Por lo tanto, la intensidad nos da... la FEM ya la tenía aquí. No sé si lo estáis viendo esto más o menos. Vale, ya la teníamos aquí y ahora sería entre 0,5. Pues 4,15 por 10 elevado a menos 3. Amperios, ¿vale? Porque esta es la intensidad. Vale, es la intensidad de corriente que circula por la espira. Y listo.